Y en este día yo quiero predicar exactamente lo que considero que el Espíritu Santo preparó para que nosotros escuchemos en esta ocasión. Hermanas y hermanos, una madrugada de esta, yo recuerdo que llegaron unas personas a la casa cerca donde vivimos. Y las mujeres llegaron muy contentas en la madrugada. Habían rodado muchísimo, me imagino, y llegaron muy contentas. Y hubo un gran vocerío a las 2 de la mañana y me despertaron. Pero yo soy de las personas que casi siempre que despierto, yo le digo al Señor: Señor, ¿por qué yo estoy despierto ahora? ¿Qué tú quieres decirme ahora? He aprendido, hermanos, que la oración tiene varios elementos, pero quiero empezar a resaltar algunos de los elementos muy necesarios que hay en la oración. Y casi siempre usted nos escucha hablar de la oración, porque cuando hablamos de una oración eficaz, es muy necesario tomar en cuenta la palabra de Dios. La gente ora como quiera, dice lo que sea, pero es muy importante, demasiado importante, tomar en cuenta la Biblia, que es la palabra de Dios, porque ella nos enseña cómo debemos orar y cómo no debemos orar. ¿Están aquí? Y escúchenme también los amigos, porque yo sé que los amigos, mire, un amigo este día aquí adentro con nosotros, eso tiene un gran significado. Quizás ellos no se imaginan, pero eso es parte de la sed del alma que hay en los hombres y las mujeres que necesitan y saben que necesitan a Jesús. Esa sed está dentro, esa hambre está dentro. Y yo quisiera también que tú este día te lleves una palabra y puedas entender que hablar con Dios, orar a Dios, no es cualquier cosa. Ni siquiera orar es comenzar a juntar un grupo de palabras, y como cuando vamos al supermercado. Cuando vamos al supermercado llevamos una lista. Tanto de ajo, tanto de esto, tanto de aquello. Una lista. Y hay mucha gente que entiende que la oración es algo semejante. Hermano, yo he aprendido cosas en los últimos tiempos que para mí son impresionantes. Y voy a predicar algo esta mañana que yo sé que va a ser de bendición para esta iglesia y para los amigos. Porque yo sentí que el Espíritu de Dios me habló acerca de este mensaje. Hablar acerca de la oración otra vez. Y uno de los detalles que yo quiero compartir es que la oración tiene varios elementos que son esenciales. Y cuando hablamos de elementos esenciales, estamos hablando de principios en la palabra de Dios que son totalmente inalterables. Me explico. La oración tiene elementos totalmente fundamentales a su nombre, que son imprescindibles que estén adheridos a ella en el momento de usted orar. Porque hay oraciones que no son eficaces, pero hay oraciones que son muy poderosas porque llevan los elementos necesarios que están en la Biblia para que los cielos se abran y que nada pueda detener la oración de un hombre o una mujer que ora en el orden de la palabra del Señor. Y esta mañana, esta madrugada, yo pensaba y decía: Dios mío, pero voy a tener que enseñar este día no solamente cómo orar, sino que yo quiero enseñarte cómo no orar. Porque he entendido que en el momento que tú entiendas cómo no debe orar, en ese mismo instante tú estás aprendiendo a orar de manera correcta. En el mismo momento. Y la oración tiene elementos esenciales. En palabras más sencillas, son absolutamente necesarios para que tu oración sea eficaz. Y usted diría en esta mañana: pero varón, dime dónde es, porque yo quiero saber cómo es que se camina y se maneja la oración. Casi todos nosotros en la vida, todos los que son cristianos acá,
Nosotros aprendimos y hemos escuchado muchos sermones acerca de cómo orar. Usted va a las redes sociales y hay miles de sermones que dicen cómo orar, cuándo orar, cuál es el tiempo que tú tienes que orar, cuáles son las horas que tú tienes que orar, que levántese a las 3 de la mañana. A mí me gusta ese horario, pero le voy a desatar algunas cosas. La gente tiene tantas cosas, pero la Biblia en ningún pasaje habla que usted tiene que orar 10 minutos, que usted tiene que orar 20 minutos, que usted tiene que orar 1 hora, 2 horas, 10 horas. La Biblia lo que dice es que nosotros tenemos que orar siempre. Y por ahí quiero ir entrando de manera muy sencilla para que usted me pueda entender. El asunto de la oración es algo que tiene que correr en las venas de las iglesias y que la gente pueda entender el poder que hay cuando se ora de manera correcta. Mire una cosa. Yo sé que usted, igual que yo, hemos aprendido que cuando usted vaya a orar, hermano, usted tiene que atar al diablo, atar a los demonios, usted ata las enfermedades, usted ata cosas. Y yo he aprendido en estos últimos años, hermano, que he perdido tanto tiempo cuando me enfrento a cosas que no deben tener el centro del momento de mi oración con Dios a sola. Porque cuando yo voy a orar a sola, cuando usted va a orar a sola con Dios, ese es un momento único, hermano. Usted tiene que orar siempre. Y le quiero enseñar algo. Pero hay momentos donde usted se pone de rodillas, pone su cabeza en el suelo, en plena tierra donde usted esté, y usted comienza a hablar con Dios. Y una de las cosas que usted debe aprender esta mañana, que orar siempre no es hablar siempre. A su nombre. Orando, Efesios dice, en todo tiempo. Y usted diría, pero varón, pero ¿cómo orando en todo tiempo? El texto no está diciendo hablando en todo tiempo. Escuche bien, por favor. El texto dice orando en todo tiempo. Y un día de esto yo entendí, hermano, cuando yo conocí a mi esposa y nosotros nos unimos en matrimonio. Nunca se lo dije a ella hasta ahora que lo voy a decir aquí. Yo aprendí por ella. Yo dije, ¿por qué mi esposa cuando vamos a orar y pasamos horas orando, yo no la escucho hablar a ella? Y yo sabía que no se dormía porque su posición en la oración me está diciendo, no está durmiendo. Y de momento salía un aleluya. Yo decía, no, ella no está durmiendo. Y yo oraba a Dios, yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo aprendí, hermanos, un elemento que en los últimos 4 o 5 años ha sido un fundamento para mi crecimiento y mi vida espiritual de la oración, se llama el silencio. En el único momento que usted está preparado para escuchar a Dios es cuando usted guarda silencio en la oración. Porque la gente entiende que orar es hablar siempre. A su nombre, gloria. Suponemos que yo tomo a Alejandro y comenzamos una conversación. No puede ser que yo solamente tenga la prioridad y yo quiera decirle de todo a Alejandro y nunca cierro mi boca para que en un momento Alejandro sea el que me diga a mí. Y esta madrugada hasta publiqué algo en mi estado de WhatsApp porque yo sentí que esto vino del cielo, hermano. Esta madrugada, mientras estaba en silencio, el Espíritu Santo vino a mí, interpeló mi mente y mi corazón y me dijo, es demasiado importante esto, hermano, póngale atención. Me dijo, es mucho más importante en la oración lo que Dios tiene que decirte que lo que tú tienes que decirle a Él. Yo dije, wow, a su nombre. Y yo preguntaba a Dios ahí calladito porque yo sabía que Dios me estaba hablando. Y yo decía, Señor, pero ¿y entonces? Y el Espíritu Santo me llevó a Mateo capítulo 6 y me trazó por todo ese pasaje. Y yo encuentro en el verso 8 de Mateo 6, cuando Jesús va a enseñar acerca de la oración, que Cristo le dice a sus seguidores, Él les dijo, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. Lo primero que Cristo está haciendo es que lo está enseñando cómo no orar. Pero en el verso 8 Jesús dice, porque su Padre que está en los cielos conoce todas sus necesidades. Él sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes se lo pidan. Entonces yo entendí esta madrugada otra pieza del rompecabezas se va armando y entendí esta madrugada que la oración no está determinada por todo lo que yo le pueda decir a Dios, sino por lo que Dios me diga a mí. Eso es lo que forma una verdadera relación.
Porque a veces hablamos demasiado, hermano. ¡Wow, Dios mío! A veces vamos a orar y pasamos el tiempo de orar hablando porque creemos que orar es hablar. Orar también es escuchar. A su nombre, gloria. Yo no sé cuánto aquí nacieron en la iglesia católica, por mencionar algo. Porque aunque no mencione el nombre de católica, usted se va a dar cuenta por lo que yo voy a utilizar. Yo nací en una iglesia, nací de niño, donde en mi casa hasta el día de hoy, tengo 45 años, pero hasta el día de hoy, yo llegué a mi casa en estos días donde la vieja mía, y cuando llegamos, que voy a tocar, eran como las tempranito amaneciendo, antes de las 8. Pastora, cuando llego, tuve que entrar en 2 uñitas, sí, porque exactamente se estaba rezando el rosario ese día. Como siempre, yo tengo 45 años y en 45 años en la casa nunca en la vida se ha dejado de rezar un rosario. Todos los días. Y yo dije esta mañana, Señor, enséñame a orar. Aleluya. Porque a veces nuestras oraciones se convierten en una letanía. A veces nuestras oraciones se convierten en algo insípido y nosotros no nos estamos dando cuenta. Allí en mi casa se hacía y todavía se hace en la mayoría de las casas de la gente que son devotos, un rosario, Padre nuestro que estás en los cielos completo, pasan una bolita, el Ave María y pasan otra bolita, y eso pasan horas en la misma letanía. Yo nací, me crié en ese ambiente, yo pensaba que estaba bien. ¿Dónde yo quiero llevarte en esta mañana, hermanas y hermanos? Hay mucha probabilidad, si Dios me habló como yo sé que me habló de esto, hay mucha probabilidad que hay mucha gente que estamos orando de manera incorrecta. Y Dios quiere enseñarnos a orar en esta mañana. A que nosotros comencemos. Yo sé que no es fácil, pero mire lo que Cristo dijo en Mateo capítulo 6. Porque Cristo empieza a enseñarle a la gente cómo no debe orar. Y luego entonces le dice cómo debe orar. Él le dice, el pasaje dice, Mateo 6:5. Y cuando ores no sea como los hipócritas. Eso me dice a mí que hay hipócritas que también oran. Pero escúcheme bien, hermano. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas o en las iglesias y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Cristo dijo, de cierto les digo, que ya ellos tienen su recompensa. Verso 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. El 7 dice, y cuando ores, no uses vanas repeticiones. ¿Aló? Vanas repeticiones. Esta mañana eso me cambió la vida. Eso me cambió la vida. Porque a medida que uno va escudriñando las Sagradas Escrituras, el Espíritu te va revelando de manera, a veces de a poquito, hermano, pero te va revelando y tú tienes que ir tomando esa palabra, hacerla para ti y empezar a vivirla. Esta mañana, cuando yo leí otra vez, que le dije a mi esposa en estos días, wow, tengo deseo de salir de estos pasajes, pero cada madrugada cuando nos levantamos tenía que volver al mismo pasaje. Y en estos días pasé a Efesios y estoy leyendo, y cuando estoy leyendo siento por el Espíritu, vuelve allá al pasaje otra vez, allá es que está el asunto. Ahí es que yo quiero enseñarte. Aleluya. Yo veo a Jesús que sube al monte de los olivos a orar, cuando es muy probable que le faltan horas para ser entregado y ser muerto para perdonar nuestros pecados. Y esta madrugada, cuando yo leí este pasaje, yo dije, Dios mío, ayúdame, Señor. Cristo sube y ora. Pongan atención a esto. Porque el silencio es un elemento demasiado fundamental en la oración. Sube al monte y dice la Biblia que le dice a 3 de sus apóstoles, dijo, espérenme aquí, siéntense ahí mientras yo voy allí y oro. Y Jesús subió a orar y en una hora volvió. Y cuando Cristo vuelve en una hora, a los que él le dijo, velen conmigo, siéntense ahí, eso él lo encontró tirado en el suelo, rendido, durmiendo. Y viene y le dice a Pedro, Pedro, ¿no puedes velar conmigo una hora? Eso me dice a mí que por lo menos Cristo duró una hora ya.
Pero mire lo que dice el pasaje. Mateo, capítulo 26, verso 36 al 41. Subió y oró 1 hora. Y el pasaje dice que Cristo le dijo al Padre, verso 39, llegó y se postró sobre su rostro en tierra, orando y diciendo, escucha esto por favor, hermanos. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y pasó 1 hora y bajó del monte donde estaban los discípulos y reprendió a Pedro y volvió a subir al monte otra vez solo. Oiga cómo dice la Biblia. La Biblia dice que Cristo volvió a orar al Padre y le dijo las mismas palabras. ¿Cuáles fueron las palabras que Jesús le dijo? ¿Cuáles fueron? Pasa de mí esta copa. Hay mucha gente que piensa que Jesús estaba asustado y que tenía miedo. Ese no es el tema, yo no voy a entrar ahí. Porque Jesús agonizaba sin todavía haber ido a la cruz. Y la gente piensa que Cristo estaba asustado cuando yo veo que toda la gente que ha muerto por Jesús ha muerto gozoso. Y vuelve y sube otra vez al monte. Y 3 veces en esa noche Cristo dijo las mismas palabras. Las mismas palabras. ¿Usted cree que Cristo le dijo eso al Padre la noche entera? 3 veces se lo dijo al Padre. Pero Cristo guardaba silencio en espera de la respuesta del Padre. Cuando nosotros vamos a orar, nosotros tenemos que aprender a guardar silencio a su nombre. Porque en el silencio es cuando usted puede escuchar, hermano. Y usted no tiene que tener una letanía de cosas para traérsela a Dios. Dios sabe lo que usted quiere. E incluso Dios sabe lo que usted necesita. Y hay elementos que se han perdido de la oración. Y es que casi no se ora, Señor, que sea tu voluntad. Ato al diablo, ato a los demonios, rompo la cadena, desato la ligadura, hago lo que sé yo, que arrebato a mi familia, hago cuantas cosas. Hermano mío, por favor. Vamos a aprender de la Biblia cómo no orar y cómo orar. Yo le estoy diciendo que no ore por su familia. No, no es eso. Yo no sé si usted se fija que a la mayoría de los predicadores o de la gente que le entregan el micrófono, venga para que ore por el predicador, la gente comienza a hacer de todo. Y ahí es que la gente habla duro. Jesús dijo, cuando ustedes vayan a orar, no sean como los hipócritas. Y la verdad debe ser dicha. Todos hemos sido hipócritas al orar. Especialmente al orar en público, hermanos. Todos. ¿Sabe por qué? El problema no lo tiene la oración. El problema lo tiene mi corazón. Yo sé que es difícil orar en público a Dios, hermano. Pero varón, ¿cómo que es difícil orar en público a Dios? Por eso usted ve los grandes hombres, héroes de Dios. Ellos tomaban tiempo para estar a solas con el Señor. A su nombre, gloria. Tomaban tiempo en el secreto para estar solo con el Señor, para hablar poquito y escuchar más de Dios. Yo quiero aprender esto, hermano. ¿Por qué razón debemos aprender esto? La mayoría de veces que vamos a orar en público, y usted lo sabe, hermano, los que oran en público, estamos más conscientes de la gente que nos va a escuchar que de Jesús a quien nosotros le vamos a hablar. Porque queremos que la gente escuche nuestra elocuencia al orar. Planeamos oraciones. Incluso yo no sé si usted sabe que usted le entrega a una gente para que ore por las ofrendas y a 100 gente y las 100 personas hacen la misma oración. Como que no hay una conexión y un fluir del Espíritu de Dios en base a lo que se va a orar. A 200 gente que le entrega al predicador y los 200 gente en diferentes iglesias hacen la misma oración. A veces estamos más pendientes del que nos va a escuchar de a quien le vamos a orar. Dios le bendiga.
Y no me ponga la carita como que yo, que es que todos hemos sido hipócritas a orar. Y Cristo está diciendo, no oren así. No oren así. Varón, ¿y cómo lo voy a hacer si tengo que orar en público? Yo sé que el Espíritu te va a ir enseñando, pero yo te quiero dar un detalle. Tienes que tener muy en cuenta a Jesús en el momento de orar en público, sin importar que la audiencia que te esté escuchando diga si tu oración fue buena o fue mala. Porque vamos a tener que orar en público. Pero hay que tener muy pendiente a quien nosotros le vamos a hablar, hermanos. A su nombre, gloria. No es para quedar bien con los hermanos. Mi oración no es para que la gente diga, wow, qué bonito oró fulano. Jesús dijo, ya tienen su recompensa. ¿Usted quiere que yo se lo lea otra vez? Él dijo, cuando vayan a orar no sean como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie, en las sinagogas y en las calles, para ser vistos de los hombres. Entonces ya tienen su recompensa ahí mismo. Necesitamos aprender esto, hermano. Por ejemplo, Lucas capítulo 18, y voy bajando, nos enseña acerca de orar siempre y no desmayar. Una mujer viuda va donde un juez que la Biblia dice que no le tiene temor a Dios, ni, ¿cómo dice el pasaje? Ni le tiene respeto a hombre. El tipo es lo más duro que hay. No respeta a hombre, pero no tiene temor de Dios. Y aparece una simple anciana viuda. Yo no sé si le mataron el marido, pero ella está buscando justicia donde ese juez. Y cuando va donde el juez le dice, mira, hazme justicia. La Biblia no dice que ella le decía más nada, pero ella le decía, hazme justicia. Siempre iba donde él le decía, pero hazme justicia. Ella no le traía una letanía de cosas, porque el juez sabía que había un problema. Él tenía conocimiento de eso. Y ella iba y le decía, hazme justicia. Hasta que un día el juez amanece y dice, y le hizo justicia. La persistencia en la oración, Jesús enseña ahí. Pero el mismo capítulo de Lucas 18 enseña que hubieron dos hombres que fueron al templo a orar. Uno era publicano y otro era un fariseo. Los fariseos somos nosotros los que conocemos la Biblia, los que conocemos todo, los que supuestamente somos los mejores acá. Y los publicanos eran los cobradores de impuestos, ladrones que nadie los quería, pero se juntaron los dos en el templo, varón. Oiga esto, hermano. Vengo yo, el cristiano. Usted no es cristiano. Y viene usted, que no es cristiano, y cuando yo llego aquí a este lado, y en medio de la oración yo levanto mi mano al cielo, aquí o donde sea, y comienzo a decir, Padre, yo te doy gracias porque yo no soy como esos ladrones, como esos tigres que andan por ahí. Yo no soy como ese hombre porque aquel hombre cuando llegó al templo pegó la cabeza en el suelo y venía dando gritos pidiéndole a Dios misericordia. Mientras tanto yo, que soy el supuestamente cristiano, lo que vengo y le digo a Dios, yo pago diezmo, yo doy aquello, doy lo otro, yo hago de todo, me estoy justificando. Mientras tanto el otro le está diciendo a Dios, Dios, ten misericordia de mí, que yo soy un hombre pecador. Lo único que le dijo fue eso. ¿Y cuál usted cree que se fue justificado? ¿Cuál usted cree que se fue limpio? El que vino humillado delante del Señor. Entonces la oración, hermano, nosotros tenemos que aprender por la palabra de Dios cómo debemos orar y cómo no debemos orar. Estamos llenos de vanas repeticiones. Y cuando nos ponemos de rodillas, decimos 200 veces aleluya. Y usted dirá, varón, ¿y es malo decir aleluya? No, yo no estoy diciendo que es malo decir aleluya. Pero usted cree que es bueno yo venir donde mi esposa y pasarle el día entero en la cabeza, yo te amo mucho, yo te amo. No, hermano, esto la va a cansar. No use vanas repeticiones cuando usted vaya a orar. No lo use. No se ponga guapo conmigo porque usted repite mucho. Fue Jesús que lo dijo. No usen vanas repeticiones. Y hay un elemento también muy fundamental. Y lo vamos a dejar ahí. Porque en la oración del Padre Nuestro continúa. Y dentro de la oración hay una parte que dice, perdónanos
como nosotros perdonamos. Y más adelantito dice, si ustedes no perdonan, el Padre que está en los cielos no los va a perdonar. Wow, los mensajes de la Biblia son más duros de lo que a veces uno se imagina. Usted puede ser el más orador y hable toda la lengua que usted quiera, pero si no perdona, su oración está cayendo como en el vacío. Y Santiago dice de esta manera, 4:1-3. ¿De dónde vienen los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen. Ustedes matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Ustedes combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Escucha esto. Pero piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Yo le preguntaba al Señor en estos días, ¿por qué hay tantas oraciones sin respuestas en las iglesias? ¿Por qué hay tantas peticiones en el altar y no hay ni un sí ni un no? Un silencio. Te voy a decir algo, Dios no tiene que responderte a ti ni a mí cuando nosotros querramos. Él va a responder cuando Él quiera, porque Él es soberano, Él es Dios, Él es el jefe. Cuando Él guste, Él va a responder. Pero ¿por qué hay tantas peticiones sin respuesta? Y anoche, en la madrugada de antes de anoche, aprendí esto por el Espíritu Santo, hermano. La mayoría de veces que vamos a orar, oiga, esto usted debería atesorarlo, porque esto también vino de lejos. La mayoría de veces que vamos a orar, la que ora es la carne. Escucha esto, varón. La carne, la mayoría de veces que va a orar, que nosotros oramos, es ella la que ora. La carne se cansa, la carne siente sed, la carne siente hambre, a la carne le pican los mosquitos, la carne se vuelve una batalla. Pero ese no es el detalle. El detalle más impresionante de la oración para que sea efectiva es que la oración tiene que ser en el Espíritu. A su nombre, gloria. No es en la carne. Mire, escuche esto, hermano. La carne no quiere saber de Dios. La carne no se arrepiente. A la carne no le interesa el cielo. La carne sabe que no va para ningún lado, que va para la tierra y se volverá polvo. La carne nunca orará en el Espíritu porque es carne. A su nombre, gloria. Entonces hay que dejarse de toda esa mecánica en la oración y empezar a buscar la palabra de Dios. De qué manera debo orar para que mi oración sea efectiva y de qué manera yo debo dejar de orar. La carne nunca va a orar de manera poderosa. La carne y el espíritu, porque hay dos personas en este asunto. La carne y el espíritu están en una lucha constante. Cierro aquí, escucha esto. Porque la carne mira para abajo. Cuando usted ora y toda su petición de oración está enfocada en usted, es la carne que está orando. La carne pide vehículos, pide casa, pide sanidad. Usted, pues no me voy a sanar. Escúcheme, por favor. Ya voy a terminar. La segunda parte viene después. La carne pide todo lo que le beneficia a ella. El espíritu pide que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. El espíritu empieza a pedir: Señor, hazme parte de un evangelismo global, que la gente vuelva a escuchar de Jesús. El espíritu habla de las cosas del reino de los cielos. La carne habla de la tierra. Y la mayoría de nuestras oraciones la estamos haciendo en la carne. Ella es la que está orando. Y ahí es que está el problema. Por eso es que no hay una gran victoria. Santiago dice: ustedes piden mal. ¿Por qué ustedes piden mal? ¿Alguien sabe por qué piden mal? Dijo Santiago. Porque ustedes piden para ustedes. Hello. Ustedes piden para ustedes.
¿Cuándo usted ha visto la carne abriendo los cielos? Cuando usted vaya a orar, hermano, a solas, que usted tiene que orar siempre. Óigame bien. Orando en todo tiempo, dice la Biblia, Efesios, creo que 4:18. Orando en todo tiempo. No dice hablando en todo tiempo. Porque cuando usted va conduciendo, usted tiene que ir con la expectativa de que Dios le puede hablar mientras usted conduce, mientras usted cocina, mientras usted está lavando, mientras usted va caminando, mientras usted va corriendo, hermano. Donde quiera que usted esté, usted tiene que estar con la expectativa de que Dios te puede hablar en cualquier momento si tú estás en espera de una palabra de Él. Porque el estar atento es estarle diciendo en el espíritu: Señor, háblame. El que de madrugada se arma un lío y tú tengas que despertar, dile a Dios: Señor, ¿por qué yo desperté ahora? ¿Qué tú quieres decirme? ¿Cuántos recuerdan lo único que Samuel le dijo a Dios? Por favor, hermano. Elí lo instruye. Yo te quiero instruir en esta mañana, porque esto yo lo recibí de arriba y esto me cambió, hermano. Elí le dijo a Samuel: mira, cuando tú escuches la voz que te llama otra vez, ahí mismo acotado, dile: Señor, habla, que tu siervo escucha. ¿Usted cree que Samuel empezó con el palabrerío? No, se quedó en silencio para escuchar lo que Dios le iba a decir. Palabrería vana han inundado nuestra mente y nuestros corazones en la medida que oramos. Levántese de su asiento, por favor. Que por cierto quiero orar. Aleluya. Me despertó este pasaje que Jesús dijo, Mateo 21:22. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirán. Y yo me pregunté a mí: pero ¿por qué tú no has recibido todo lo que tú has pedido? Porque he pedido mal. El contexto de todo ese panorama es un entorno espiritual, donde cuando tú pidas al Padre creyendo, tú vas a recibir lo que pediste, pero es porque tú oraste en el Espíritu, y el Espíritu nunca orará para satisfacer la necesidad de la carne.